Y sean todos bienvenidos a este canal, el Profe Didi, tu guía matemática. A continuación veremos la derivada de una función por su definición. A continuación resolveremos el siguiente ejercicio. Tenemos la función f de x igual a 10x más 4. Con la ayuda de esta ecuación podremos encontrar la derivada de esta función. Así, la derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Haciendo un paréntesis, quiero decirle que en el anterior video del curso de derivadas expliqué a detalle el concepto de derivadas y el paso a paso para llegar a la demostración de esta fórmula. Así que si no has visto el video, te invito a que lo veas y te pongas en sintonía con el concepto de la derivada y la demostración de la misma. Y ahora sí, antes de empezar quiero hacerles saber que en algunos libros aparece la h como delta de x, pero en realidad es exactamente lo mismo, solo que aquí lo vamos a trabajar con h por mayor facilidad. Entonces, vemos que tenemos que encontrar f de x más h y tenemos que encontrar f de x. ¿Cómo lo hacemos? F de x ya lo tenemos, que es nuestra función original. Ahora, para encontrar f de x más h, básicamente lo que se tiene que hacer es, en donde están las x de la función, lo vamos a reemplazar por x más h. Entonces nos queda de la siguiente manera. Fíjese que voy a dejar unos paréntesis en donde estaba la x para reemplazarlo por x más h. Si la función tuviera más x, en cada x que tenga la función lo vamos a reemplazar por x más h. Ahora nos queda que f de x más h va a ser igual. Fíjese que este 10 multiplica a la x y también multiplica a la h. Entonces nos va a quedar 10 por x nos va a dar 10x y 10 por h nos va a dar 10h. Y pues dejamos el más 4. Ahora ya tenemos f de x y tenemos f de x más h. Entonces nos va a quedar que la derivada de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. Fíjese que acá dejé unos paréntesis porque vamos a reemplazar en donde está f de x más h por esto que acabamos de encontrar acá, y la f de x lo vamos a reemplazar por la función original. Así, f de x más h va a ser igual a 10x más 10h más 4 y f de x pues va a ser 10x más 4. Este menos, recordar lo que es de la fórmula. Entonces lo que podemos hacer ahora es quitar los paréntesis, pero ahora vemos que este menos lo que va a hacer es cambiar los signos de lo que está dentro de este paréntesis. Entonces nos queda, fíjese, en este lado nos va a quedar todo igual y este menos, vemos que aquí el 10 es positivo, pasa a ser negativo y el 4 es positivo, pasa también a ser negativo. Si en dado caso esto fuera negativo, pasaría a ser positivo, y si este también fuera negativo, pues también pasaría a ser positivo. Dependiendo de los signos, este menos los va a cambiar. Ahora lo que podemos hacer es reducir términos que son semejantes. Vemos aquí que tenemos 10x menos 10x, pues nos va a dar 0. Y este 4 menos este 4 también nos va a dar 0. Así que lo que nos queda en el numerador va a ser este 10h. Así me queda que la derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 10h sobre h. Ahora podemos simplificar esta h del numerador con esta h del denominador. Y nos va a quedar que la derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 10. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver este límite. Entonces si recordamos una de las propiedades de los límites, y es que si yo evalúo el límite con cualquier número en una constante, pues me va a dar la misma constante. Básicamente lo que se hace es reemplazar este 0 en todas las h's que nos haya quedado acá. Como no tenemos ninguna h, entonces pues nos va a dar el mismo 10. Así nos queda que la derivada de la función de 10x más 4 es igual a 10. Sabemos que encontrar la derivada por definición de esta función es muy fácil de resolver, pero a medida que vayamos avanzando en el curso de derivadas vamos a trabajar con unas funciones un poco más complejas, pero de igual van a ver que también es muy sencillo de resolver. Entonces, no siendo más, los invito a que se suscriban al canal,
compartan, comenten y le den un like a este video. Y nos vemos en un próximo video en donde voy a estar explicando derivadas un poco más complejas.